Vamos a estar hablando de un aumento que ronda el 500%, pero si no, en los próximos días va a empezar a impactar este salto de 125 pesos a 574 pesos aproximadamente. Y hay otros sectores en donde todavía está la incógnita o ya la confirmación de que el aumento no se va a aplicar al menos en mayo, como es el caso de la energía, del gas y de la luz. Estamos en comunicación con Federico Machado, economista, para hablar de aumentos y también de otros temas de la economía. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por el contacto. Algunos lo señalábamos de impacto directo, otros se irá viendo con el correr de estas semanas. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con los colectivos, ¿no? Que todavía es un conflicto que el gobierno no resuelve. Hablamos de aumentos y hablamos de un bolsillo que aguanta. Me parece que esa es una respuesta difícil de responder, ¿no? No, yo creo que hace ya rato que el bolsillo no aguanta. Creo que lo venimos viendo, lo venimos experimentando, por lo menos desde enero en adelante, ¿no? Creo que en enero y febrero estuvo el momento más crítico de los ingresos y después, lo que pasó después es que se vinieron los tarifazos, ¿no? El aumento de colectivo, del subte, de los servicios, etcétera. Y bueno, todo eso sigue erogando, si se quiere, el poder adquisitivo. Y obviamente la cuestión del transporte es una cuestión sensible porque impacta directamente en el salario neto que recibe el trabajador, ¿no? Porque si yo pago el colectivo para ir a trabajar, en definitiva lo que está pasando es que no es que yo tengo que pagar más por un bien que consumo para mí, ¿no? Sino que pago más por adquirir mi ingreso, con lo cual mi ingreso neto disminuye. Yo creo que es un tema sensible y es un tema que es importante hacer buenos cálculos porque te puede pasar que a la gente no le sirva más, ¿no? Llegar a determinados trabajos y que empieces a tener problemas en la oferta y la demanda laboral por esta cuestión, porque se vuelve muy caro transportarse hasta el lugar de trabajo. Pensemos que mucha gente se tiene que tomar 4 colectivos por día durante 25 días al mes. Bueno, se vuelve un costo que realmente es significativo dentro del salario. Y por el otro lado, vemos un gobierno que no está favoreciendo, ¿no?, el aumento de las paritarias y que ni siquiera firmó o ni siquiera, digamos, promovió un incremento del salario mínimo como correspondería con el nivel de inflación que tuvimos, que sería la contracara a esto, ¿no? Bueno, me aumentan las tarifas, pero aumentan los ingresos. Eso te quiero preguntar, Federico, me parece muy interesante lo que estás contando, porque hay trabajos que obviamente, y sobre todo salarios, ¿no? Dentro de los trabajos que a veces son bajos y no están acorde a lo que es el aumento, y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? El tema de la paritaria. Y sobre todo cuando con el aumento, ¿no? El subte va a costar cerca de 574 pesos dentro de un par de semanas. Y hay veces que te cuesta, si vos haces una correlación del trabajo que vos tenés, que capaz estás en blanco, con los gastos que tenés en el medio de transporte. ¿Cómo se hace? Porque el trabajo tampoco se puede dejar. Esto vamos a decirlo porque obviamente ustedes son periodistas y están informados, pero quizá mucha de la gente que nos escucha, a mí me pasa con mis conocidos que cuando lo digo no me creen. El salario mínimo hoy de Argentina es de 200.000 pesos. Sí. 200.000 pesos es el mínimo legal para trabajar en Argentina. Que es un salario que es menos que la canasta básica individual, ¿no? Es decir, la mínima canasta básica de la pobreza es de 250.000 pesos y el salario mínimo es de 200.000. Qué atinado que lo marques, porque además ayer fue la reunión que termina en los mismos resultados, que no haya resultados, que en febrero, porque finalmente el gobierno lo va a volver a fijar por decreto, es decir, no hay negociación con empresa y sindicato. Que yo creo que de toda la política del gobierno, todo por un lado se puede justificar de alguna manera, ¿no? Desde una biblioteca o desde otra. Digo, el ajuste, el gasto público, los despidos en el Estado, incluso la devaluación. Yo te puedo decir, bueno, es cruel, es duro, pero, ¿no? Entiendo la lógica. Ahora, lo del salario mínimo no lo entiendo y me parece un error garrafal. ¿Por qué? Porque seguir incrementándolo por debajo de la inflación, ¿cuál es el sentido? Pensar que hay referentes del gobierno que dicen, bueno, lo que pasa es que hoy en día ya nadie cobra el salario mínimo porque ¿quién va a cobrar 200.000 pesos? Bueno, entonces con más razón tenés que aumentarlo porque no está cumpliendo su función. Si nadie está pagando el salario mínimo porque es tan bajo, entonces evidentemente no está funcionando como un piso de los ingresos, ¿no? Yo desconfío de esa afirmación, pero incluso si fuera así, con más razón habría que aumentarlo. Yo creo que este es un tema que es realmente un punto muy indefendible de la política económica del gobierno a esta altura.
Bueno, yendo con temas de actualidad, ya que hablamos de la reunión del Consejo del Salario, el tema de la semana sigue siendo la media sanción que se dio en diputados a la ley Bases, que el gobierno considera va a mejorar la situación, sobre todo en lo respectivo a lo laboral, ¿no? Vos, ¿qué postura tenés respecto a lo que algunos llaman modernización laboral? Abogados laboralistas dicen es completamente la ruina del trabajador. Bueno, yo creo que hay un problema laboral en Argentina, que tiene varias partes, ¿no? Pero sobre todo hemos visto fundamentalmente durante el periodo del gobierno del Frente de Todos, que fue un periodo de creación de empleo, que es una de sus grandes fortalezas, de las pocas, digamos, que tuvo en materia económica el gobierno del Frente de Todos. Una fortaleza que tuvo es que creó mucho empleo. Uno mira esos datos y dice, pero qué poco empleo privado registrado y cuánto monotributo, ¿no? Entonces, evidentemente hay un problema de legislación laboral. No sé si esta es la reforma que se necesitaba, ¿no? Yo no soy experto en la materia, habría que analizarlo en profundidad. Me parece que sí, evidentemente hay que generar ciertos incentivos para formalizar el trabajo, ¿sí? Si eso tiene que ver con eliminar las indemnizaciones, y me parece que es difícil, porque evidentemente, si uno quiere incentivar la contratación, facilitar los despidos, es una forma extraña de hacerlo. Pero bueno, yo creo que está bien que se discuta la reforma laboral en la Argentina. No sé si esto era la reforma laboral que se necesitaba, y no creo de cualquier manera que, pese a que uno consiga las mejores leyes, la creación de empleo en primer lugar se mueve cuando crece la actividad, ¿no? Es decir, si no tenemos un entorno macroeconómico de crecimiento, no va a crecer el empleo por más leyes que aprobemos. Sí debería servir una buena reforma laboral para cuando haya un periodo de crecimiento como el que fue en 2021, en 2022, que eso se traduzca en creación de empleo registrado, ¿no? Es decir, si tenemos creación de empleo, que sea de calidad. Bueno, ese es un poco mi comentario sobre el tema de la reforma. Sí, también esto lo discutíamos siempre, que tiene que ver con el campo y esos dólares que están haciéndose esperar y muy necesarios para el gobierno. Con esta noticia que los granos no darían la misma plata de la cual se está esperando. Se habla de una pérdida de 6.000 millones de dólares, cosa que sería un golpe también para el Ministerio de Economía. ¿Cómo crees que va a poder sortear el gobierno en caso de que sea concreto y que efectivamente el campo no liquide la plata que se esperaba? Que va a liquidar bien, pero no de la magnitud de la cual el gobierno se lo imaginaba. Lo que venimos viendo en las ruedas del dólar oficial es efectivamente eso, que la liquidación viene bastante baja, bastante lenta, y me parece que hay elementos para pensar que eso siga de esa manera. Es muy complicado el panorama que se plantea para el gobierno si esto sigue así, ¿no? Porque el gobierno necesita acumular dólares para llegar al momento de levantar el cepo. Sería muy ruinoso para la política económica del gobierno intentar una devaluación o intentar mejorar los incentivos a los exportadores por el lado cambiario antes de levantar el cepo, ¿no? Porque implicaría nuevamente pérdida de ingresos, nuevamente pico inflacionario, nuevamente caída del consumo, nuevamente caída de la actividad, empezar de vuelta, volver a diciembre. Y yo creo que el humor social tiene un límite, ¿no? Venimos viendo un pueblo argentino que, si se quiere, está apoyando, respaldando que el gobierno haga lo que tiene que hacer y después va a esperar resultados, pero me parece que si volvemos a diciembre de pronto y tenemos otro semestre de caída de los ingresos, y va a ser muy difícil. Entonces yo creo que lo pone un poco en un brete al gobierno, y creo que también a eso responde el hecho de que se ve como más movimientos en busca de un acuerdo con el FMI que permita, ¿no?, acelerar la cuestión de conseguir financiamiento externo y levantar el cepo. Sí, no digo que vaya a suceder. No, ni hablar también, te hago un paréntesis, ni hablar también del viaje de Diana Mondino a China para pedirle por favor que no toquen el swap, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho. Cierra paréntesis. Que renueven el swap. De cualquier manera, a mí no me parece que el swap sea fundamental para la política económica que viene llevando adelante el gobierno. Pero hay que pagarlo. Sí, pero el dinero para el swap está dentro de lo que son las reservas brutas. Es decir, bueno, necesitas con reservas netas. El problema de Argentina son las reservas netas, que todavía son negativas, ¿no? Habíamos llegado a tener positivas, hubo un pago del FMI y volvieron a ser negativas. Pero el swap está dentro de las reservas brutas, ¿sí? Es decir, en el total de esos 30.000 millones de dólares que se cuentan, que el Banco Central publica todos los días, está el dinero del swap en yuanes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no me parece que sería problemático. Obviamente que es mejor tener ese dinero, porque ante cualquier eventualidad, ante una sequía como la que tuvimos el año pasado, ¿qué pasó? Activamos un tramo del swap, parte de eso lo tuvimos que vender, y bueno, de esa manera pudimos sortear más o menos la situación mejor que si no hubiésemos tenido nada
el Banco Central se hubiese quedado en cero y hubiese habido una hiperinflación a mitad del año, ¿no? Esa situación extrema no sucedió, gracias a que teníamos el swap. No tenerlo es peor. Pero entiendo que hacia dónde apunta el gobierno pensando en salir del cepo, pensando en un esquema de competencia de monedas o de dolarización o de neoconvertibilidad, no debería ser fundamental para ellos el swap. De cualquier manera, obviamente que si lo cancelan es una señal negativa, ¿no? Claro. Porque es un respaldo que tenías. ¿Qué te parece esta estrategia que le valió además a Caputo un tuit en respuesta a una colega, una periodista que decía en redes sociales que la postergación de ciertos aumentos, como es el caso de tarifas, va a provocar déficit fiscal, o sea que el gobierno termina en una contradicción? Caputo dice no es así. Habría que ver los números, ¿no? Es verdad que hay parte del déficit fiscal que ya existe, que se está ocultando, si se quiere, porque el gobierno debe subsidios a Camesa, que no los está pagando, porque la actualización tarifaria no se hizo en diciembre, que no hubiese podido hacerse, ¿no? Pero es cierto que ya esa situación está pasando en este momento. Entiendo que la estrategia del gobierno es decir, bueno, yo estoy pateando estos pagos para adelante, mientras tanto ajusto por otro lado en el Estado, y la idea es que cuando tenga que llegar al momento de pagar eso, tenga la espalda para hacerlo, porque me tomé estos meses, ¿no? Para acomodar el resto de las cuestiones, conseguir el paquete fiscal y demás. Y el paquete fiscal no es menor en este punto, ¿no? Sobre todo por la vuelta del impuesto a las ganancias, que sería un importante hecho de recaudación. Me parece que se juega un poco en todas esas dimensiones la cuestión. Yo creo que estoy de acuerdo en que se postergue un poco el aumento de tarifas, por lo que venimos diciendo, ¿no? Porque la situación para la gente viene siendo realmente dura. Sí creo que puede haber un error del gobierno o una especulación, es decir, yo quiero tener en mayo el menor número de inflación posible, cuando ellos deberían estar pensando no tanto en un logro efímero como podría ser tener un número muy pequeño en mayo, pero que después en junio rebote. Deberían estar pensando en terminar de acomodar los equilibrios macroeconómicos y levantar el cepo. Y de esa manera sí pasar a una etapa donde la baja de la inflación sea definitiva, ¿no? O por lo menos más sostenible en el tiempo. Pero bueno, me parece bien que no se siga castigando a la gente. Por ese lado estoy de acuerdo. Federico, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Hablamos pronto. Saludo.